Cuando se acrediten o efectúen pagos por prestación de servicios a personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en forma independiente, se deberá retener sin lugar a deducción alguna la tasa del 25% del impuesto a las utilidades de empresa. En el caso de la prestación de servicios, se deberá retener el 12,5% por el impuesto a las utilidades de empresas y la alícuota del impuesto a las transacciones del 3% sobre el total del importe pagado. Tratándose de la compra de bienes, por el impuesto a las utilidades de empresas se deberá retener el 5% del ingreso bruto, más el 3% del impuesto a las transacciones sobre el importe total pagado. Continuando, se verá el cómo registrar los asientos de diario por la compra de servicios sin factura y por la compra de bienes sin factura en Bolivia. Cuando se realiza la compra de servicios con factura, si por ejemplo nosotros como empresa tomamos los servicios de otra empresa o tomamos los servicios de un técnico que emita una factura, el costo por el servicio de plomería corresponde al 87% del total facturado. En este caso, tiene un valor de 261 bolivianos, porque el 13% corresponde al impuesto al valor agregado crédito fiscal. Cuando realizamos el asiento de diario de este registro por la compra del servicio de plomería, se va a tener servicio de plomería como una cuenta de gasto que se registra en el debe porque está aumentando su saldo por el 87%. Tenemos el impuesto al valor agregado crédito fiscal, una cuenta de activo que está aumentando su saldo también en el haber por 39 bolivianos. Y se tiene el pago en efectivo que sale de la cuenta caja que está disminuyendo el saldo de este activo, y es por esa razón que registramos en la columna del haber. ¿Qué sucede cuando hacemos la compra de estos servicios sin factura? Cuando se realiza la compra de estos servicios sin factura, tiene que retenerse dos tipos de impuestos. El impuesto a las utilidades de empresa para servicios, que corresponde al 12,5% del total del servicio, y el 3% por el impuesto a las transacciones, que también corresponde al del total del servicio. Es decir, si por ejemplo tenemos un plomero que va a hacer el trabajo, pero que no cuenta con la factura fiscal correspondiente y nos ha cotizado a un precio de 300 bolivianos, se tiene que calcular cuál va a ser la retención por el impuesto a las utilidades de empresa, que sería 300 por 0,125, es decir, el 12,5%, lo que nos da un total de 37,50. Y se calcula el IT retenido, que serían los 300 bolivianos que ha solicitado por el pago de ese servicio, por 0,03, que es el 3%, que es igual a 9 bolivianos. Contablemente, ¿cómo se realiza el registro de este servicio de plomería? En primer lugar, vamos a tener el registro en el debe como una cuenta de gasto que está aumentando su saldo en el debe. Se va a registrar el impuesto a las utilidades de empresa retenido por pagar,
de 37,50. Esta es una cuenta de pasivo. Por esa razón se está registrando en el haber, aumenta su saldo en el haber y se registra el impuesto a las transacciones retenido por pagar, que es otra cuenta de pasivo, por un valor de 9 bolivianos, que también se registra en el haber. Si podemos observar, la salida de caja en efectivo por el pago del servicio al plomero va a ser de únicamente 253,50. ¿Por qué razón? Porque de los 300 bolivianos que había solicitado de pago, se está restando o disminuyendo los 37 por el impuesto a las utilidades de empresa y los 9 bolivianos por el impuesto a las transacciones. ¿Qué hacemos cuando se hace la compra de bienes con factura? Cuando se tiene la compra de bienes, ya sea como un gasto, como un activo, con factura, el costo del bien es el 87% del total facturado, mientras que el 13% corresponde al impuesto al valor agregado crédito fiscal. ¿Cómo se hace el registro en el asiento de diario? Tenemos el registro del bien comprado Y, que puede ser un activo o puede ser un gasto, que está aumentando su saldo en el debe por 156,60. Se registra el valor del impuesto al valor agregado crédito fiscal por 23,40, que también es una cuenta de activo que aumenta su saldo en el debe. Y está disminuyendo el dinero que se está pagando en efectivo por este bien de 180 bolivianos. Ese es el motivo por el cual se registra en el haber. ¿Qué pasa cuando se hace la compra de bienes sin factura? De igual manera, se tiene que efectuar la retención del impuesto a las utilidades de empresa para bienes, que corresponde al 5%, y del impuesto a las transacciones, que corresponde al 3% del total del costo del bien. Por ejemplo, si tenemos que el precio del bien es de 180 bolivianos, el impuesto a las utilidades de empresas retenido será 180 por el 5%, que nos da 9 bolivianos. Y en el caso del impuesto a las transacciones será 180 bolivianos por el 3%, lo que nos da 5,40. ¿Cómo se registra contablemente? En primer lugar, el costo del bien comprado, sea como activo, sea como gasto, que se va a registrar en el debe, va el total del valor del precio que nos ha pedido el proveedor. Luego se genera el impuesto a las utilidades de empresa retenido por pagar, un pasivo por el valor de 9 bolivianos. El IT retenido por pagar, otro pasivo por 5 bolivianos con 40, y sale de caja únicamente 165,60, puesto que se están reduciendo las retenciones del IUE y del IT. En la práctica suele ocurrir que el vendedor de bienes o el prestador de servicios no admita la retención de impuestos. Es decir, que por ejemplo, si un plomero quiere recibir exactamente el importe cotizado por el trabajo, entonces será necesario subir el costo del bien o del servicio a ser prestado a un importe tal que alcance para cubrir las retenciones de impuestos. Esta práctica, que no es del todo correcta, pero no es ilegal, se la conoce con el nombre de grossing up. Y si bien no está contemplada en ninguna norma legal, se la utiliza para que el agente de retención soporte la carga fiscal establecida en la norma. Es así que si nosotros hacemos el análisis cuando se efectúa la compra de servicios y el prestador de servicios no quiere que se le efectúe la retención de los impuestos y desea recibir la totalidad del servicio cotizado, se tiene que hacer un cálculo a través de la siguiente fórmula: del precio al cual se va a añadir los impuestos. Es igual al precio de venta sobre 1 menos la alícuota del impuesto, que en este caso es la suma del impuesto a las utilidades de empresa, 12,5%, y del IT, 3%, lo que hace un total de 15,5%. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, si tenemos que el precio de venta es de 300, vamos a reemplazar estos 300 en la fórmula y tenemos que el precio con grossing up va a ser igual a los 300 sobre 1 menos 0,155, lo que nos da un total de 355,03.
A estos 355.03 sacamos el 12,5% y nos da 44.38. Y por el impuesto a las transacciones, a los 355.03 sacamos el 3% y nos da 10,65. ¿Qué sucede en el asiento de diario? En el asiento de diario, por concepto de gasto por servicio de plomería, se va a tener 355.03 que se va a registrar en el debe porque es una cuenta de gasto que está aumentando su saldo. Luego vamos a tener el impuesto retenido por pagar por 44.38. Esta es una cuenta de pasivo, por esa razón se está registrando en el haber. Y tenemos el impuesto a las transacciones retenido por pagar por 10,65, que también es una cuenta de pasivo por la que se está registrando en el haber. Y luego tenemos la cuenta caja. La cuenta caja por los 300 bolivianos que desea cobrar el plomero, en este caso, y que está saliendo de caja. Está disminuyendo el saldo de un activo. Por esa razón está en el haber. ¿Qué sucede con la compra de bienes? Con la compra de bienes también vamos a utilizar la misma fórmula para determinar el precio con grossing up y vamos a reemplazar en esta fórmula los 180 bolivianos que tiene el costo del bien comprado en este caso y nos va a dar un valor de 195.65. ¿De dónde sale este 8%? El 8% sale de los 5% del impuesto a las utilidades de empresa de bienes más el 3% del impuesto a las transacciones que nos da el 8%. Para registrar el impuesto a las utilidades de empresas retenido, vamos a calcular sobre la base del precio calculado con grossing up de 195.65 por el 5% nos da 9.78. Y para el impuesto a las transacciones retenido, el precio con grossing up de 195.65 por el 3% que nos da 5.87. ¿Cómo se registra contablemente? El bien comprado, que puede ser como activo, puede ser como gasto, se va a registrar en el debe, con el valor total del precio, incluidos los impuestos. Como pasivo tenemos el IUE retenido por pagar por 9.78, otro pasivo, el IT retenido por pagar por 5.87 y la disminución del valor de caja por 180 bolivianos, que es el valor que el proveedor desea recibir por la venta del bien. Vamos a realizar un análisis comparativo entre los diferentes tipos de registro contable que se han realizado. En primer lugar, cuando se ha hecho el registro mediante una factura, es decir, cuando se ha recibido el servicio y nos han entregado una factura por ese servicio, el costo de lo que es servicios de plomería corresponde únicamente al 87% de los 300 bolivianos, es decir, 261 bolivianos. Cuando el servicio se ha recibido sin factura, pero el plomero acepta la retención tanto del impuesto a las utilidades de empresa como del impuesto a las transacciones, el costo del servicio de plomería es de 300 bolivianos, mayor que 261 que ha costado el servicio de plomería cuando se hace la compra del servicio con factura. ¿Y qué pasa cuando se hace la compra de servicio sin factura, pero el prestador de servicios desea que se le pague la totalidad del servicio cotizado, es decir, que no acepta la retención del impuesto y tiene que hacerse un gross up? En este caso, el costo del servicio de plomería es de 355.03. Como podemos observar, a la empresa siempre le va a convenir hacer la compra de los servicios con factura. En este caso, si bien el servicio ha costado también 300 bolivianos, sin embargo, el costo para la empresa es de 261. En este caso, se está pagando los 300, pero el costo es de 300 bolivianos. Y en esa tercera situación, el costo sube a 355.03, aunque de igual manera se está pagando los 300 bolivianos al que está prestando el servicio de plomería.